Bienvenidos a esta nueva masterclass de Argentina Programa. Mi nombre es Ivana Soledad Rojas Córsico, soy ingeniera en sistemas de información y profesora de informática. En esta nueva masterclass, que corresponde al módulo 8, titulado Backend Java Spring Boot, hablaremos sobre la integración entre frontend y backend. Para ello, vamos a partir de la autenticación basada en JWT, que significa JSON Web Token. También estaremos hablando un poquito sobre los sistemas de ruteo, formularios reactivos, servicios y WARs. En este método de autenticación, el usuario se identifica ingresando sus credenciales, es decir, su nombre de usuario y contraseña. La aplicación cliente hace entonces una primera petición HTTP al servidor enviando las credenciales del usuario. El servidor va a verificar que estas credenciales sean válidas y si lo son, generará un token, el cual se lo devolverá a la aplicación cliente. El token no es más que una simple cadena de texto que está compuesta por tres partes codificadas en base 64. La primera parte corresponde al encabezado, la segunda parte corresponde a los datos, que incluyen los datos de las credenciales del usuario, la fecha de creación y caducidad del token, entre otros, y por último, la tercera parte que corresponde a la firma. Esta última es sumamente importante porque se genera a partir de una clave secreta que por supuesto nosotros nunca diremos. Una vez que la aplicación cliente se hace acreedora del token, puede, utilizando ese token, acceder a los recursos provistos por el servidor. Por ejemplo, en este caso podría acceder a los datos necesarios para completar el template o la vista de nuestro portfolio. Partiendo del concepto analizado previamente, lo primero que tengo que hacer es crear un formulario, por lo cual vamos a crear un componente para ello. Voy a ejecutar el comando ng, generar componente, lo voy a mandar a la carpeta de componentes que ya tengo creada y mi nuevo componente se va a llamar iniciar, vamos a poner mejor, iniciar sesión. También voy a escribir el comando skip para que no me genere el archivo de testing, es decir, de test unitario. Bien, como podemos observar, ahora sí me aparece mi componente de iniciar sesión. Lo que queda ahora es escribir aquí en el template, es decir, en la vista, mi formulario. Para ello voy a ir a Bootstrap y voy a copiar el formulario que me provee Bootstrap. De esa manera me puedo traer también los estilos. Acá lo podemos ver en la sección de formularios Overview. Voy a copiarlo y lo voy a pegar a continuación en mi componente. Luego voy a modificar algunas palabras para que quede en español. Y lo voy a dejar solamente para que el usuario ingrese el usuario, que va a ser el email, y la contraseña. Lo que resta ahora es poder visualizarlo en el browser. Si nosotros recordamos y nos vamos a nuestro archivo TS del componente, esta es la etiqueta con la cual podríamos integrarlo. Es decir, que si yo vengo aquí y me voy a mi app component, donde tengo armado toda la estructura de mi página web a través de las etiquetas y de los componentes, como hemos visto, yo podría acá crear y agregar el componente y lo deberíamos poder ver acá al final. Acá podemos observar que está muy pegadito al borde, así que está bueno que podamos venir acá y le vamos a especificar que tenga el formulario, como esto es Bootstrap, un margen de 5. Ahí podemos observar el margen y también le vamos a agregar un título utilizando la etiqueta H1 con el texto iniciar sesión. También le vamos a especificar el margen.
y ya lo podemos observar. Sin embargo, esto no es lo correcto. Lo correcto sería que yo pueda ver el portfolio una vez que haya iniciado sesión, por lo cual tenemos que recurrir a los componentes hijos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nuestro app component va a ser el componente padre del cual se van a desprender dos componentes. Por un lado, el componente de login y por otro lado, el componente de portfolio. El de login ya lo hemos creado el componente. Deberíamos crear ahora el componente de portfolio y llevar todas esas etiquetas a un nuevo componente. El Route Owler es una etiqueta especial de Angular que nos va a servir para mostrar los componentes hijos de un componente. Veamos cómo hacerlo en Angular. En primer lugar, vamos a crear el componente de portfolio. Una vez que tenemos nuestro componente de portfolio, me voy a llevar todas las etiquetas y las voy a especificar en mi nuevo template de portfolio. Podemos observar entonces que en el browser han desaparecido todos los componentes que tenían que ver con nuestro portfolio. Eso es porque lo hemos llevado a un nuevo componente y en el app component no lo hemos especificado. Sin embargo, la idea es que este app component me aloje los componentes hijos, por lo tanto tampoco deberíamos tener la etiqueta de iniciar sesión, es decir, del componente de iniciar sesión, sino que en este lugar deberíamos tener la etiqueta de Route Owler, que es la que me va a permitir alojar los componentes hijos. Pero ¿qué pasa? Simplemente con poner esta etiqueta no significa que vamos a poder observar en el browser los cambios, porque nunca le dijimos qué hijo mostrar. Para resolver eso tenemos que configurar el sistema de rutas. Así como en las aplicaciones web tradicionales, las aplicaciones SPA también tienen rutas, pero estas son virtuales, dado que el servidor no entrega una página web completa como en las aplicaciones tradicionales, sino que va a entregar datos. Es decir, que no va a haber una página web iniciar sesión.html o portfolio.html como en el caso que estamos observando. Para facilitar esto, Angular nos provee el sistema de routing o el sistema de rutas. El mismo podemos configurarlo en el archivo approuting.module.ts. Vamos a ver cómo configurarlo. Vamos entonces a nuestro approuting.module, nuestro archivo de sistema de rutas, el cual está dentro de la carpeta app. Acá podemos observar la anatomía del mismo, podemos ver que implementa la directiva ngModule y también importa la clase routerModule. Esta clase es muy importante porque es la que nos provee todo el servicio de ruteo. Otro punto importante y en el cual nosotros vamos a estar trabajando es en este array de rutas. Acá es donde nosotros vamos a especificar las rutas de nuestra aplicación. Comencemos entonces configurando la primera ruta. En este caso voy a configurar la ruta para acceder al portfolio. Le voy a especificar que la ruta va a ser portfolio y el componente que quiero que muestre cuando accedan por medio de esa ruta va a ser portfolio. A continuación voy a agregar otra ruta para el login, es decir, el iniciar sesión. Y el componente que quiero que muestre en este caso va a ser el de iniciar sesión. Sin embargo, en el browser no pasa nada, simplemente porque no hemos puesto la ruta. Si yo ahora escribo portfolio, que es la primera ruta que configuramos, ahora sí, el sistema de routing lo resuelve, la encuentra y me muestra el componente configurado para esa ruta.
si yo escribo iniciar sesión, me mostrará también la de iniciar sesión. Pero si no tengo nada, podríamos obligarlo a que lo redireccione a, en este caso, a iniciar sesión. Entonces podríamos agregar una nueva ruta que, si no tiene nada, lo redireccione a iniciar sesión. Pero tengo que especificarle en este caso el pathmat, que lo que hace esto es evaluar que esa ruta sea exactamente igual, por eso le vamos a poner full, que la especificada en el path. Vamos a ver si esto funciona. Presionar Enter. Y como podemos observar, me está redireccionando a iniciar sesión. A continuación los invito a investigar sobre el sistema de rutas porque el sistema de ruta que nos provee Angular es bastante robusto. Antes de avanzar en la autenticación, vamos a hablar un poquito sobre los formularios. Angular nos provee dos tipos de formularios. Los formularios reactivos, que son los que vamos a abordar en esta masterclass, y los formularios basados en plantillas o los basados en templates. A nosotros nos interesa trabajar específicamente los formularios reactivos, dado que estos proporcionan un enfoque basado en modelos, por lo que son más robustos, escalables, reusables y testeables. Los formularios reactivos proveen un approach explícito e inmutable para administrar el estado del formulario, cuyos valores van a ir cambiando con el tiempo. Cada cambio de estado en el formulario se retorna en un nuevo valor, permitiendo mantener la integridad con el modelo. Esto es gracias a la directiva del form control. Además, cada elemento de la vista está directamente enlazado al modelo mediante la instancia form control, como lo dije previamente. Las actualizaciones de la vista al modelo y del modelo a la vista son asíncronas, por lo que no dependen de la representación en la interfaz de usuario. Dichos formularios están basados en flujos de datos de tipo observable, donde cada entrada valor puede ser accedido de manera asíncrona. El form control, como podemos ver aquí, en este caso, por ejemplo, podríamos pensar en un input type, que va a ser un form control, es la unidad más pequeña de un formulario reactivo. También nosotros vamos a estar trabajando con el form builder, que es un servicio que nos provee Angular para crear un grupo de controles o de form controls, donde cada uno de estos tendrá un nombre y una configuración específica. También veremos cómo trabajar las validaciones del formulario, porque recordemos que siempre que vamos a enviar datos al servidor, los mismos deben ser previamente validados. De esta manera, vamos a hacer llamadas al servidor con los datos lo más correctos posibles. Veamos cómo trabajar esto en Angular. Para ello, nos vamos a ir a nuestro componente iniciar sesión, específicamente el archivo .ts. Lo primero que tenemos que hacer es importar el servicio de Form Builder. Vamos a importar entonces el servicio de Form Builder, vamos a también importar Form Group y Validators, porque lo vamos a estar requiriendo para nuestro formulario. Como Form Builder es un servicio, debemos inyectarlo en el constructor. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Y a continuación, en nuestro app model, vamos también a importar los formularios reactivos. Volvemos aquí y vamos a crear un formulario que vamos a especificar que es un form group, que es el que después vamos a enlazar con nuestro template.
A continuación vamos a inicializar el formulario utilizando el servicio de Form Builder y dentro de las llaves deberíamos especificar ese grupo de Form Controls. Importante tener en cuenta en este momento que los formularios reactivos están de alguna manera asociados a los modelos, por lo cual es importante que analicemos previamente cómo espera los datos, en este caso nuestra API. Para eso vamos a ir a Postman. Como podemos observar, en nuestra API específica para el login, es decir, la autenticación, está esperando este modelo de datos, que no es más que un JSON. Si enviamos, deberíamos poder obtener el token tal como habíamos hablado previamente. Aquí pueden observar específicamente que el token no es más que un conjunto de caracteres, pero sí que está compuesto por tres partes. El encabezado, la sección que va a tener los datos de las credenciales, también tiene datos relacionados a la fecha de creación del token y de caducidad, y por último la tercera parte que habíamos comentado que era la firma. Entonces, en nuestro formulario, lo que tenemos que de alguna manera respetar es este modelo. Por ello, y para respetar el modelo, los form controls que vamos a crear dentro de nuestro form group deben tener los mismos nombres que el modelo. Entonces vamos a crear el primer form control que va a ser para el email. Vamos a especificar que por defecto no va a tener ningún valor, va a tener una cadena vacía. Y después vamos a especificar las validaciones. Vamos a especificar que sea requerido y también que tenga el formato de un email. Por último vamos a agregar el password. Bien, le vamos a agregar las validaciones. Vamos a especificar que tenga un mínimo de 8 caracteres y vamos a agregar el resto de los controles. A continuación tenemos que enlazar el form group con sus form controls a nuestro template. Para ello, en el formulario vamos a agregar la propiedad que se llama form group y vamos a enlazar nuestro form group que nosotros lo titulamos form, y también en los input type vamos a especificar el form control name para asociar el form control al input type. En este caso se llamaba email y en este caso se llamaba password. Sin embargo, cuando yo presiono enviar, de ninguna manera me está acusando de que esos datos son requeridos o si tuvieran algún error, suponiendo que yo hubiera escrito mal el email o la contraseña con menos de 8 dígitos. Para resolver eso, lo primero que vamos a hacer es crear dos propiedades para obtener, en este caso, el email y el password. Así, de esta manera, ya tengo las propiedades para acceder a ambos form controls. Luego, en nuestro template, lo que vamos a hacer es agregar un div por cada input type a fin de alertar al usuario cuando los datos sean requeridos o deban cumplir con algún formato. Vamos a agregar entonces el div. Como podemos ver, se utiliza la directiva ngIf para mostrar o no, en este caso el div o los párrafos, dependiendo
si existen errores en el form control. Por ejemplo, el form control email, recordemos que esto lo estamos accediendo a través de las propiedades. Si tiene errores y además fue tocado, entonces este div se va a mostrar. A su vez, ese div contiene dos párrafos, los cuales se van a mostrar dependiendo si el form control tiene errores relacionados a la validación de requerido o a la validación de email. Veamos cómo funciona. Dijimos que si al menos fue tocado y no ingresamos nada, es decir, me voy, entonces en ese caso está mostrando este texto que corresponde a esta configuración. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el form control tiene errores, que además fue tocado y que el tipo de error lo está dando al momento de querer validar que es requerido. Yo además ingreso un usuario, pero lo ingreso incompleto o no cumple con el formato que corresponde al email. En ese caso también me va a estar mostrando el mensaje, pero ahora el mensaje será este. Lo mismo vamos a hacer acá con la contraseña. Fíjense que simplemente con tocarlo y hacer clic en otro lado ya me está apareciendo el mensaje que dice que la contraseña es requerida. Si ingreso algunos caracteres pero son menos de 8, también me mostrará en este caso este mensaje. Otra cosa para agregar y simplemente para que quede bonito es especificar que además de mostrarme los mensajes de alerta o los mensajes al usuario sobre la información que debe ingresar, que me lo marque en verde o en rojo, es decir, los bordes, como estamos acostumbrados a ver los formularios. Para eso nos vamos a valer de la directiva ngClass y de la clase que nos provee Bootstrap para los formularios, que es isInvalid o isValid. Obviamente que también vamos a estar trabajando con las propiedades y los errores para poder identificarlo. Entonces, si yo acá directamente hago clic y me voy, automáticamente ahora me está mostrando el borde y si esto estuviera bien, ya me lo está mostrando en verde. Lo mismo vamos a hacer con el password, vamos a agregar la etiqueta ngClass a fin de cambiar los valores de las clases, en este caso de Bootstrap, isValid o isInvalid, dependiendo de los que obtengamos de las propiedades, si tienen errores o si fue tocado. Si vamos al browser y hacemos clic, simplemente con que sea tocado y nos ingresó el dato, ya me está alertando sobre la contraseña, la cual es requerida. Si yo ingreso 4 dígitos, también me va a alertar diciendo de que deberían ser 8 o más. Si yo ingreso 8 más, en este caso ya podemos ver que la validación pasó. Ahora que ya tenemos nuestro formulario, es decir, que ya tenemos la vista, podemos empezar a trabajar la autenticación desde la perspectiva de Angular. Veamos primero un gráfico para comprenderlo. El usuario se va a identificar ingresando sus credenciales, es decir, el usuario y la contraseña, y a continuación el controlador, que es quien va a interpretar la acción del usuario, va a recibir los datos y se va a comunicar con el servicio de autenticación. Este servicio de autenticación es quien finalmente va a hacer la petición HTTP a la API. Luego, si todo va bien, la API nos va a retornar el valor del token al servicio de autenticación y este se lo comunicará al controlador. El controlador entonces redireccionará la ruta que inicialmente era la de iniciar sesión a la de portfolio. Pero previo a mostrar los datos del portfolio, este va a necesitar comunicarse con el controlador de portfolio para así poder acceder a los datos a través del servicio de portfolio, quien nuevamente realizará la petición HTTP a la API para obtener los datos. Sin embargo, en este momento la petición es interceptada antes de hacer la llamada a la API para agregar en el encabezado del mensaje el token. Esto lo hace el servicio de Interceptor.
Resuelto esto, se hace la llamada a la API. Esta va a validar que ese token esté bien. Si está bien, va a responder con los datos, quien se los va a devolver al modelo, que sería el servicio de portfolio. Este se los comunicará al controlador y finalmente los tendremos en pantalla. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear nuestro servicio de autenticación. Para eso vamos a ingresar los comandos en G, generar servicio. Lo voy a guardar en la carpeta de servicios y lo voy a llamar autenticación. Como podemos observar, en mi carpeta servicios ya tenemos nuestro servicio. Lo que resta ahora es hacer la llamada a la API. Para eso, lo primero que vamos a necesitar es importar el servicio HTTP Client. También, como es un servicio, debemos inyectarlo en nuestro constructor. Otra librería que vamos a requerir es las librerías de RxJS. RxJS no es más que una librería de JavaScript de programación reactiva. La misma nos va a facilitar la composición del código asíncrono basando en las secuencias observables. Por lo tanto, vamos a usar dos observables, el observable normal que hemos utilizado previamente y el behavior subject. El behavior subject no es más que otro observable que tiene la característica de que, además de exponer métodos como next, error y complete, pudiendo estos ser llamados de manera imperativa en cualquier parte del código, tiene una noción de estado, por lo que al momento de suscribirnos siempre vamos a poder acceder al último valor disponible. Por último, también vamos a requerir utilizar el operador map. A continuación, vamos a crear una variable donde vamos a tener la URL de nuestra API y también vamos a crear un objeto que se va a llamar current user subject, donde vamos a especificar nuestro observable behavior subject, a fin de analizar si el servicio está corriendo. Podríamos agregar en el constructor un mensaje para la consola. También lo que tenemos que hacer es inicializar la variable de current user subject, porque si observamos me está marcando un error que específicamente me dice que no ha sido inicializado. A diferencia de los otros observables, el behavior subject tiene que ser inicializado porque siempre va a devolver el último valor o un valor, porque va a guardar específicamente el estado, cosa que no hacen los observables normales. Entonces vamos a poner this current user subject y lo que vamos a hacer es a instanciar el behavior subject y lo voy a instanciar con lo que tengo almacenado, que ahora vamos a ver que en el momento del login lo vamos a almacenar en el session storage. Para eso vamos a utilizar el método parse de JSON y vamos a obtener la información del session storage que nosotros le vamos a especificar como nombre. Esto lo pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y en el caso de que no hubiera nada, le vamos a especificar que nos devuelva, como esto tiene que ser un JSON, vamos a ponerle un JSON sin nada. Y ahí ya tenemos inicializado nuestro current user subject. A continuación, lo siguiente va a ser crear el método de iniciar sesión, que va a recibir como parámetro las credenciales del usuario y además lo vamos a especificar como observable para que los controladores puedan suscribir. En este método es donde vamos a hacer la llamada a la API.
y la vamos a retornar obviamente al controlador. Método post, recordemos que primero requiere la URL, después los datos. Y acá, a diferencia de las veces anteriores, lo que vamos a hacer es llamar al método pipe, que lo que hace es simplemente encadenar operadores, es decir, voy a realizar acciones previo a retornar la respuesta a los controladores, es decir, a el componente. Entonces, yo voy a usar encadenar, en este caso, el operador map, que lo que hace este operador es mapear, o sea, en el momento que yo obtengo los datos de respuesta por parte de la API, podría modificarlos y después pasárselo a los componentes. Vamos a recibir los datos y lo que vamos a hacer es agregar una función para retornar la data. Nosotros no vamos a hacer modificaciones en la data, pero sí que no, vamos a aprovechar este espacio que lo hemos interceptado previo a que se envíe para hacer algunas cosas. En primer lugar, debemos llevar al storage la data, es decir, lo que nos devuelve la API, en este caso el token, porque después vamos a necesitarlo para acceder a los recursos del servidor. Pero, ¿qué es el storage? El storage no es más que un objeto que nos permite almacenar los datos de manera local en el navegador y sin necesidad de realizar alguna conexión a la base de datos. Este objeto provee dos propiedades, el local storage y el session storage. La diferencia entre estos dos es que el local storage almacena los datos de forma indefinida o hasta que se decida limpiar los datos del navegador, mientras que el Session Storage almacena los datos mientras que la pestaña del navegador esté abierta. Una vez cerrada, los datos se van a eliminar. Nosotros vamos a trabajar con el Session Storage, que no es más que un par de clave valor, donde vamos a especificarle la clave que habíamos predefinido previamente como current user y el valor, que en este caso le vamos a pasar la data y la vamos a convertir en una cadena de caracteres con la estructura de JSON. Eso es lo que vamos a guardar en el Session Storage. Ahora lo que nos queda es inyectar el servicio de autenticación en nuestro componente. Para eso vamos a ir a nuestro componente, específicamente el archivo TS del componente iniciar sesión, y vamos a inyectar nuestro servicio de autenticación. Una vez que lo hemos inyectado en nuestro constructor, vamos a crear un método que es el que vamos a llamar cuando presionemos el botón enviar, el cual va a hacer uso del servicio para poder enviar las credenciales a la API y obtener el token. Para ello voy a crear el método onEnviar, el cual va a recibir como parámetro un evento. Importante recibir como parámetro el evento para poder así llamar al método preventDefault. Este método lo que va a hacer es cancelar el curso normal del evento onSubmit, en este caso del formulario. A continuación, lo que vamos a hacer es suscribirnos al método iniciar sesión que nos provee el servicio de autenticación. Este va a requerir un parámetro que, como habíamos hablado previamente, son las credenciales del usuario, que están definidas en el value del form. ¿Por qué? Porque estamos usando formularios reactivos y está asociado al modelo. Vamos a usar la función flecha con los datos que obtenemos de, en este caso, el servicio, justamente para poner en consola para que podamos después hacer la observación por consola. A continuación,
Si el iniciar sesión me devuelve los datos, significa que está todo bien. Eso quiere decir que deberíamos redirigir al usuario a una nueva ruta que sería la de portfolio. Para eso vamos a necesitar inyectar un nuevo servicio que es el servicio de rutas, como lo tenemos acá previamente. Una vez que hemos inyectado el servicio, ya podemos acceder y permitir la navegación. En este caso, lo vamos a enviar al portfolio. Finalmente, lo único que nos está quedando es configurar este método que se llame cuando el usuario presione el botón de enviar. Para eso vamos a ir a nuestro template, vamos a usar el data binding de evento, en este caso el evento que nos interesa es el evento submit del formulario y entre comillas le vamos a pasar el nombre del método y el evento, tal como lo espera en el archivo TS. Vamos a hacer las pruebas. Para eso voy a previamente inspeccionar el código para que podamos ver qué sucede en la consola. Acá podemos ver que el servicio de autenticación efectivamente está corriendo. Vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña. Y vamos a continuación a presionar el botón enviar. Como podemos observar, podemos ver que efectivamente nuestro componente está recibiendo, acá lo podemos ver, la data que nos provee la API. En este caso, el token. Siguiendo nuestro ejemplo, y si recordamos los que habíamos desarrollado previamente en nuestro servicio de portfolio, los datos con el cual estábamos mostrando nuestro portfolio provenían de un JSON que teníamos configurado en el frontend Enduro. La idea es que ahora consumamos efectivamente una API para obtener los datos del servidor, por lo cual vamos a crear una variable de tipo string donde le vamos a pasar la URL de nuestra API. A continuación, en nuestro método get, vamos a llamar a esta API, pero como yo no tengo completa la URL de la API, la voy a concatenar aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi backend varias APIs. Una me va a devolver los datos personales, otra me devuelve el acerca de, otra devuelve educación, así van a ir devolviendo todas. Nosotros ahora nos vamos a concentrar solo en los datos personales, el resto se los voy a dejar a ustedes, pero si observamos el browser ya no podemos ver los datos porque evidentemente no están llegando del servidor. ¿Y por qué está pasando esto? Simplemente porque el servidor está esperando el token en el encabezado de el request, el cual no está llegando, por lo cual no está permitiendo el acceso y tampoco nos está devolviendo la data. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto? Tenemos que crear un nuevo servicio que se va a llamar Interceptor, que es el servicio que se va a encargar de interceptar las peticiones previas a ir al servidor para agregar en el encabezado del mismo el token. Vamos a crear entonces el servicio. Yo lo voy a llamar Interceptor. Una vez que hemos creado el interceptor, vamos a importar las clases HTTP Event, HTTP Handler, Interceptor y Request, como así también la de observable. A continuación, y para que este servicio se comporte como un interceptor, tenemos que implementar la interfaz que se llama HTTP Intercept. Esta interfaz me va a obligar a implementar un método que se llama intercept. Este método lo que va a hacer es interceptar el request, agregarle el token y después dejar que siga su curso. Por lo tanto, al final va a tener que tener un return, que vamos a usar el manejador para que
le permita seguir su curso a el request. Pero acá en este momento no lo hemos transformado todavía al request. Nosotros lo que tenemos que hacer es transformarlo, es decir, en el sentido de que vamos a capturarlo, le vamos a agregar el token y después vamos a dejarlo seguir su curso. Para eso, si recordamos, en nuestro servicio de autenticación teníamos un observable del tipo behavior subject, que si recordamos, este guarda los estados. Entonces vamos a crear una propiedad que se va a llamar usuario autenticado y simplemente vamos a devolver el valor de behavior subject. Entonces, ahora desde el interceptor yo podría crear una variable que se llame current user. Obviamente que si quiero usar el servicio de autenticación voy a tener que inyectarlo en mi constructor y ahora sí voy a poder consumirlo y acceder a esa propiedad que se llama usuario autenticado, que me va a devolver los datos que contiene, el último estado. En ese caso, yo tendría que validar o verificar, para eso vamos a usar la estructura de control if, si el current user tiene almacenado el token. Y en el caso de que el valor exista, vamos a clonar nuestro request para poder setearle en el encabezado el token. Finalmente, vamos a mandar a la consola para ver si está funcionando nuestro interceptor. Aquí me está tirando un error y sí, efectivamente me olvidé de poner los paréntesis. Así de esta manera tenemos el interceptor configurado. Recuerden de agregar en el array de providers el proveedor HTTP Interceptor, en este caso, que usa la clase Interceptor Service, que es la que estuvimos creando previamente. Pero, sin embargo, todavía no vemos los datos, siendo que ahora sí estamos interceptando el request y agregando el token. Entonces, vamos a ir a iniciar sesión para hacer las cosas bien. Vamos a hacer la prueba ingresando las credenciales. Vamos a poner enviar y a ver qué pasa. Efectivamente no están viniendo los cambios. Bueno, vamos a ver qué puede ser que esté pasando. Para eso, lo primero que podemos hacer es inspeccionar. Yo fui dejando rastros. De todas maneras, si hay errores, fíjense que acá me lo está diciendo. Efectivamente, me está diciendo que está teniendo un error 401 al querer acceder a la API persona. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algún error con el interceptor que, si acá lo podemos observar, no está mandando nada. Es decir que si bien el token ¿sí? Se registró, por lo que podemos ver acá, de hecho podemos ir a ver en la aplicación y acá lo vemos, sí se registró. De alguna manera el interceptor no está logrando encontrarlo. ¿Por qué no lo está logrando encontrar? Porque nosotros no estamos leyendo, si ustedes observan, no estamos leyendo del Session Storage. Si leyéramos acá en este punto del Session Storage, ahí seguro que funciona, pero nosotros estábamos usando el observable Behavior Subject. Entonces vamos a ir a ver acá qué es lo que está pasando, porque de alguna manera no se está guardando el dato en el observable, o el observable guardó solamente este primer valor, que es el que estamos viendo ahí. O sea que no se ejecutó el constructor, pero acá no lo guardó. Y ya puedo ver cuál es el error. Lo que tengo que hacer acá es usar el next y le vamos a pasar la data. Entonces de esta manera sí, ahora le vamos a estar asignando los datos. Y de hecho ahora ya podemos ver que los datos sí que están llegando, pero de todas maneras no se están mostrando. Entonces ahora el error podría ser en el encabezado. Fíjense que al portfolio le está asignando todo el JSON, pero nosotros queremos el primer registro. Entonces
El problema acá está en que los datos van a estar en el primer registro porque lo vamos a ver como un array. Ahora sí podemos ver los datos. Sin embargo, también hay datos que no se están mostrando. Por ejemplo, el nombre ahora no lo estoy viendo. Entonces me voy a ir al template porque ahora los datos sí que están de mi encabezado y si observamos acá en el portfolio está como name, pero yo lo estoy recibiendo como un full name. Entonces vamos a cambiar aquí y ya debería poder acceder ahora sí a los datos. A ver, ahora sí veo efectivamente el dato. Bien, esta es la forma por ahí también de encontrar errores. Vamos resolviendo por partes. El último tema que estaremos desarrollando es el tema de WARs. Los WARs son utilizados cuando requerimos que algunas URLs de nuestra aplicación estén protegidas de forma que solo puedan ser vistas o accedidas cuando el usuario esté autenticado o bien posea un rol específico. Caso contrario, el usuario no tendrá acceso a dicha URL. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la URL de portfolio y vamos a configurar para que solo sea accedida si el usuario está autenticado. Para eso vamos a crear un servicio nuevo de tipo WARS que lo que va a hacer es verificar si la URL está protegida, que el usuario realmente esté autenticado. En el caso de que no esté autenticado, nos va a redirigir a el inicio de sesión y caso contrario, sí que nos va a mostrar el portfolio. A continuación vamos a crear el servicio de WAR, para eso podemos usar el comando ng generar WAR. Vamos a mandar a la carpeta servicios y lo vamos a llamar WAR. Vamos a especificar que nos implemente la interfaz CanActivate, que es la que nos interesa a nosotros. Y aquí lo podemos observar. Como podemos ver, el servicio de WARS implementa la interfaz CanActivate que nos va a obligar a implementar un método que se llama CanActivate, que acá por defecto está retornando un true. Y si recordamos lo que estuvimos hablando, los WARs nos permiten a nosotros proteger rutas. Nosotros vamos a proteger la ruta de portfolio utilizando el método CanActivate y vamos a llamar a nuestro servicio de WAR. Entonces, a partir de ahora, para poder acceder a esta ruta, siempre se va a llamar a este método de el WAR, que lo tenemos que configurar acá. Por defecto, siempre me está devolviendo un true, pero lo que yo voy a hacer es, si existe el usuario está autenticado, entonces en ese caso le voy a devolver un true, caso contrario le voy a devolver un false. Por lo tanto, como estamos hablando de autenticación, vamos a tener que inyectar en el constructor el servicio de autenticación. De esta manera, entonces vamos a configurar nuestro método. Vamos a identificar, usando el servicio de autenticación, al usuario autenticado. Si el usuario autenticado existe, es decir, este objeto tiene datos y además tiene asociado un access token, en ese caso vamos a retornar un true. Caso contrario, vamos a retornar un false. Pero previamente lo que voy a hacer es redireccionarlo al formulario de iniciar sesión. Entonces, para eso vamos a necesitar también inyectar el servicio de rutas y ahora sí vamos a permitirle la navegación a iniciar sesión.
Vamos a evaluar si los WAR están funcionando. Para eso voy a tratar de acceder a la ruta de portfolio, la cual está protegida. Como podemos ver, efectivamente está funcionando, dado que me está redirigiendo al iniciar sesión. Ahora sí, vamos a iniciar sesión, a ver si funciona perfectamente. Ahora sí estoy accediendo. De hecho, si presiono Enter, como estoy autenticada, entonces en ese caso ahora sí me está dejando acceder.